Muy buenas tardes. Desde la Fundación Caja Canarias les damos la bienvenida al foro Fundación Caja Canarias Visibilizando. Como bien su nombre indica, visibilizar temáticas sociales es la motivación que hace nacer a esta iniciativa. En su primera edición y bajo el título Transidentidades, junto a profesionales y testimonios en primera persona, este foro tiene como objetivo tratar la realidad del colectivo trans. Ayer la abordamos desde una perspectiva familiar y educativa. Hoy cerramos esta iniciativa adentrándonos en el aspecto social, con las participaciones de Carla Antonelli y Josh Jacob. Cedemos la palabra a Jennifer Jiménez, moderadora del encuentro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este encuentro, en este foro Visibilizando Transidentidades de la Fundación Caja Canarias. Ayer comenzábamos con la mesa que abordó los ejes de familia y educación, y a lo largo del mes de octubre pues este foro también se ha visto acompañado de un ciclo de cine con largometrajes y cortometrajes que han ido visibilizando las diferentes realidades trans desde distintos puntos de vista. Hoy pues nos vamos a centrar en la realidad social. Ayer nos quedamos con varias palabras que mencionaban durante la conversación tanto Olga Díez de la Asociación Crisalis como Yelko Ferrer de la Asociación Libertrans, como respeto, empatía y sobre todo escucha, que debemos escuchar a las personas trans, que hablen ellas en primera persona, que nadie debe hablar por ellas. Y por eso hoy tenemos a dos grandes referentes para hablar en esta mesa social, como son Carla Antonelli, que es la primera mujer trans en acceder a un escaño como diputada en España por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. También ha sido activista por los derechos del colectivo LGTBIQ desde 1977, nada menos. Trabajó en el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero para la inclusión del matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGTBI. Fue promotora de la Ley de Identidad de Género de 2007, que posibilitó a las personas trans modificar su partida de nacimiento sin necesidad de cirugías genitales. Desde la Asamblea de Madrid fue ponente de la Ley Integral de Transexualidad y Ley Integral contra la LGTBI-fobia, estando entre sus responsabilidades las familias, menores, y siempre ha luchado contra la LGTBI-fobia. Abandonó su pueblo natal, Güímar, y regresó 32 años después, donde recogió el premio Cardón de Iniciativas Turísticas y fue pregonera de las fiestas patronales. En la actualidad incluso hay una calle que lleva su nombre en la pedanía del Socorro, donde pasó los veranos de su infancia. Carla Antonelli ha recibido a lo largo de su trayectoria numerosos premios, ha estado en constante defensa de la igualdad, ha sido una referente feminista y ha dado numerosas charlas en centros educativos de toda España y por distintos países del mundo. Y por otra parte, pues Josh Jacob es artista visual, activista por los derechos LGTBIQ+, con un enfoque especial en las identidades trans no binarias. Es comunicadora, modelo, actriz y host internacional, promoviendo la cultura queer desde plataformas como Boiler Room, British Fashion Council, Resident Advisor o Mutic, entre otras. Es co-creadora de la sesión de YouTube Más allá de lo binario, junto al creador de contenido digital Luke Loren. Yo soy directora de arte especializada en moda, en imagen de marca, relaciones públicas, prensa, gestión de artistas. Es graduada con un máster en diseño de moda, publicidad y medios audiovisuales. Algunos de los proyectos artísticos en los que ha participado como imagen incluyen nombres como Arca, David Guetta. Ha sido entrevistada en televisión en numerosas ocasiones, en La Sexta, en Televisión Española, para informar sobre las identidades no binarias, los vacíos legales y las violencias que se encuentran en su día a día. Y está comprometida en tomar espacios que no están creados para la disidencia de género. Pues hoy con estas dos grandes personas vamos a comenzar nuestra mesa sobre realidad social. A nadie se esconde que nos encontramos en un momento en el que es necesario visibilizar más a las realidades trans, con este auge de determinados movimientos extremistas, en una época de tantas fake news. Y por eso me gustaría comenzar preguntándoles cómo están viviendo ellas este momento. Bueno, Carla ha sido noticia durante las últimas semanas, pero ambas me imagino que esta realidad la están viviendo intensamente.
Bueno, buenas tardes, antes que nada, a todas, todos, todes. Es un placer y gracias a Fundación Caja Canarias por hacer todas estas jornadas y estos actos de visibilizar desde la normalización, desde la cotidianidad. Nuestras islas pues siempre han tenido un hándicap, ¿no?, de la insularidad que tantas veces nos ha perjudicado, pero curiosamente esta insularidad y esta idiosincrasia canaria también nos ha aislado bastante y afortunadamente de esta transfobia y este odio galopante que de pronto ha surgido como de la noche a la mañana hace pocos años, 2 años y medio, y el reflejo de ello es que ha sido de las pocas comunidades autónomas que escasamente hace un año votó a favor una ley integral trans y además de forma unánime, y que tendría que ser ejemplo para el Congreso de España, donde los derechos humanos de las personas trans no se pueden cuestionar ni se deben de debatir, sino son derechos que se tienen que otorgar, porque no resta ningún derecho a nadie, sino que viene a ampliar derechos a todas aquellas personas que aún no lo tenían, y sobre todo por las niñas, niños y niñas trans que ahora mismo están creciendo. Y si me dices que cómo afecta, bueno, yo creo que es notorio lo que se ha vivido, este agujero negro, este acoso infinito en redes sociales, todas estas fake news que ya incluso por agotamiento tenemos que desmentir un día detrás de otro, y cuando desmientes una, al día siguiente ya está otra preparada. Empezamos con los baños, que los hombres iban a cambiar de sexo para violarnos a las mujeres en los baños, como si no nos violaran ya desgraciadamente en cualquier parte sin tener que cambiar ninguna documentación. Parece que es una imbecilidad, pero la verdad es que ha cuajado a ciertos sectores de la población, y cuando no, elevar noticias desde la singularidad a la globalidad con una clara intencionalidad. Y la clara intencionalidad era crear una sombra de sospecha donde se nos ha criminalizado completamente a un colectivo de unas pocas miles de personas en este país, no más de 50.000 personas, por hablar de una cifra ya bastante elevada, que veníamos de discriminaciones perpetuas desde la noche de los tiempos, de la dictadura, de la persecución, de las cárceles, de la exclusión social, de la exclusión laboral, como para que ahora encima se nos haya hecho este acoso infinito donde las atenciones a niñas, niños y niñas se han multiplicado. Las redes sociales que tanto sirven, pueden servir también para hacer pedagogía, pues también están sirviendo para cargar contra el odio. No sé tú, en tu caso, Jos, un poco cómo ves la situación, si crees que estos ataques en redes sociales pues también son palpables en la sociedad, en la calle, o bueno, a veces pues se extreman mucho más en este tipo de plataformas y hay que seguir haciendo pedagogía. Creo que estamos en un momento que es clave para el avance social. Es decir, estamos en un momento donde, como siempre digo, cuando más amor hay, más odio hay. Es decir, es un tema de apretar, ¿no? Al final, cuantas más personas queremos el cambio, cuantas más personas estamos intentando retomar ese conocimiento, esa educación de un pasado, ¿no?, y queremos imponerla a día de hoy desde la educación, queremos que la gente entienda de dónde venimos y las complejidades del ser humano, ahí hay gente a la cual eso le molesta, ¿no? Le molesta porque cuestiona muchas cosas internas, porque cuestiona nuestro sistema de creencias a muchos niveles, porque sistema todas las imposiciones sociales y esos roles los cuales hemos digerido como si fuese lo más normal, ¿no? No nos hemos cuestionado nunca si eso es lo que realmente somos, simplemente vamos con ello. Creo que estamos en un momento que, por suerte, la gente, y lo digo por suerte de forma irónica, la gente está mareada. Estamos diciendo sí, no, ley trans para adelante, ley trans para atrás. A mí me fascina el momento en que hacemos esa retrocesión cuando lo que estamos haciendo es intentar perpetuar algo que tiene que estar perpetuado, clavado en el tiempo, inamovible. No hablamos de pedir nada que sea
extraordinario, no hablamos de ponernos en plan finas y decir es que somos esto y queremos lo otro, hablamos de derechos humanos básicos. Lo que sucede es que se ha creado una red de conversaciones a nivel internacional donde diferentes gobiernos están empezando a entender de que esto es una realidad, que existimos y que hemos existido siempre y que por tanto merecemos un lugar tanto en los gobiernos como en la sociedad como en los espacios públicos, porque los navegamos como cualquier otra persona. Entonces estamos en ese punto de intersección, ¿no? Donde estamos en ese frote constante para que esto realmente avance. Y yo lo tengo muy claro. Como persona no binaria, ¿crees que tienes que estar constantemente explicando mucho más esta realidad, que se invisibiliza mucho más, ¿no? Se dan menos espacios para esta realidad en concreto? Sí, es decir, empezamos por entender que la sociedad está segregada de forma binaria, ¿no? Y cuando decimos de forma binaria me refiero en espacios destinados a hombres, con la idea de lo que tenemos de lo que es un hombre, y espacios destinados a mujeres, con la idea de lo que tenemos de lo que es una mujer, ¿no? Hay unos roles los cuales se han impuesto ante la masculinidad y la feminidad y ahí se han construido unos roles de género, ¿no? Por eso hablamos de que es una construcción social. ¿Por qué es una construcción social? Porque en algún momento ha habido momentos a nivel histórico donde estos movimientos se han impuesto en las instituciones, en la educación, incluso en culturas que concebían una expansión mucho más grande de lo que era el género, ¿no? Hablamos de que esto no es nada nuevo y es lo que más disfruto diciendo, porque la gente se cree que venimos aquí a decir novedad, personas no binarias. No, resulta que lo que estamos haciendo es ponerle nombre a algo que ya existía antes, que se concebía en las culturas indígenas, sobre todo en el norte de América. En México también tenemos casos, ¿no? Las muches. Es decir, lo trans es increíblemente vasto y dentro de ese espacio tan inmenso, ¿no? Están las identidades no binarias, que son aquellas que conciben la fluidez de género. Hablamos de que el género binario como tal y como lo conocemos, está sustentado sobre unos esquemas, unas estructuras de poder promovidas por la blanquitud. Es decir, hubo unos movimientos, hubo una colonización, hubo un genocidio, donde se impusieron lo que Europa en ese momento concebía que iba a ser la única norma de controlar la sociedad, separándonos entre mujeres y hombres, lo que es masculino y lo que es femenino. Hemos llegado a un punto donde yo ya no sé lo que es masculino y lo que es femenino. A día de hoy, gracias al universo, las líneas están muy desdibujadas. Tenemos estudios recientes donde dicen que la mayoría de personas de edad joven, ¿no? Las nuevas generaciones, más del 40% ya se identifica dentro del paraguas LGTBI, Q+. Eso ya es una noticia a detonar, ¿no? Es decir, estamos hablando de que mucha gente empieza a concebir esa fluidez de género. ¿Por qué? Porque tienen las herramientas, porque entienden de dónde venimos, porque hay acceso a la información a través de plataformas como esta, que son realmente necesarias, a través de otro tipo de documentación e información que puede aparecer tanto en televisión como en YouTube, como en podcast. A día de hoy tenemos acceso a la información y esa es la gran diferencia. Antes no teníamos acceso, a no ser que hicieses un máster en género, pero si no eras totalmente Y la clave ajena. es también crear, a lo mejor, no sé cómo lo ves tú también, Carla, espacios seguros donde poder visibilizar estas realidades y que últimamente también se habla mucho que si son modas, que si es algo pasajero y también vuelven a ser bulos porque realmente las personas son, ¿no? Y tienen todo el derecho a expresar su identidad. A ver, somos, seremos y hemos sido siempre. Digamos que las diferencias estriban en los niveles de represión histórica de lo que ha sucedido en cada momento. Obviamente, cuando el matrimonio igualitario, cuando este país comenzó a avanzar en leyes y en derechos civiles, es que de pronto era como un contagio, un efecto contagio. A muchos de ustedes les sonará esa palabra de que se están homosexualizando a los niños, ¿verdad? Cuando se llevan a los colegios, digamos, estos cursillos de sensibilización, talleres, etcétera, etcétera, que tratan de impedir por todos los medios. También luego la expresión quieren transexualizar a los niños, que esto se ha puesto como muy de moda ahora. No, lo que pasa es que en otros tiempos y en otros momentos se nos reprimía brutalmente. No hace falta recordar demasiado la historia para saber que además todavía hoy se está intentando, digamos, reivindicar las terapias de reversión. O sea, porque hacia lo normal, comillas, ¿no? Que es lo binario, la heterosexualidad, y lo que pasa es que antes nos inflaban a hostias.
o nos sometían a electroshock. Entonces, en los países donde de pronto, digamos, se ha consolidado un Estado de Derecho, una democracia, un presidente de gobierno sale al estrado a decir que está orgulloso porque España ha pasado a ser un país más decente y que deja de humillar a parte de sus miembros, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero, genial, por cierto, anoche en La Sexta, que a ver, que quien quiera entender que entienda y quien quiera escuchar que escuche, ¿no? Porque que el presidente, digamos, más feminista de la historia de España esté defendiendo a pie en juntillas la ley integral trans, ya es un poquito para recapacitar. Esta parte que me preguntabas concretamente de los espacios necesarios de la visibilización, yo siempre los he defendido, ¿eh? Y he defendido incluso cuando decían que Chueca era un gueto, por ejemplo. Y yo dije en su momento, años 80 y tantos largos, para finales de los 80, principios de los 90, porque yo conocí Chueca a finales de los 70, yo llegué a Madrid en el año 79, donde era un pozo de orines y de noche y te jugabas la vida para ir allí, decían que aquello era un gueto, benditos guetos, ¿no? Benditos guetos donde poder respirar libertad. Pero yo creo que aspiramos a muchísimo más, aspiramos a la cotidianidad. Yo me sentí inmensamente feliz cuando ya no lo vi en la Plaza de Chueca, lo vi en la calle Hortaleza, pero ya no te digo nada cuando lo vi en la Gran Vía, no te digo nada cuando ya había 2 chicos de la mano en la Plaza España, no te digo nada en el World Pride cuando vi la estación de metro Embajadores al lado de mi casa con las banderas arcoíris. Esto, el espacio, los espacios necesarios de la visibilidad, determinantemente ya no pueden ser espacios reducidos que están muy bien y siempre se aplaudirán, sino los espacios de la visibilidad tienen que ser los espacios de la concordia, tienen que ser los espacios donde cohabitemos todas, todos y todes. Y estos son nuestras calles, nuestras plazas, nuestros bares, nuestros lugares, porque al fin y al cabo este país es de todas, todos y todes, aunque algunas personas sigan creyendo que solamente le pertenece a un grupo determinado de personas. Por lo tanto, a eso es a lo que tenemos que aspirar. Básicamente, y después de haber escuchado a Jos, al final se sintetiza en una palabra que casi nada: respeto. Y aunque... Respeto a la diversidad, a la convivencia, porque no es sino que eso. Y hemos pasado por épocas históricas de este país donde se cuestionaba la propia existencia de personas porque eran hippies, porque eran melenudos, porque eran barbudos, porque eran comunistas, porque eran... No, hombre, no podemos involucionar dentro de nuestra propia evolución, porque los tiempos que vivimos también son muy tendenciosos, digamos, a esa situación que es producto de la realidad social mundial, pero por donde no eres nada ni eres nadie, sino destacas con discursos extremistas ante los demás. Volvamos a nuestras raíces, pero sobre todo construyamos una sociedad del respeto, claro, del respeto a las diferencias. Aunque en las últimas décadas es verdad que se han notado unos avances y hace unos años incluso parece que había un mayor consenso, sí que es verdad que hay una realidad que nos hemos estancado últimamente en el tema de la ley trans, como no podía ser de otra manera, pero sí que es verdad que continuamente desmitificando esos bulos, desmintiendo y demás, pero nos hemos olvidado a lo mejor de hablar de otras realidades, por ejemplo, que las denuncias por delito de odio en estos últimos 2 años hayan aumentado. ¿Estamos sufriendo en ese sentido un retroceso? ¿Tú cómo lo ves, Jos? Y no solo, porque a veces entendemos la violencia de una determinada manera, pero hay muchos tipos de violencias, ¿no?, hacia las personas trans. Claramente sí. O sea, en resumen, la respuesta es sí. Está habiendo un retroceso.
El retroceso es más mediático, es decir, en el momento en que tenemos ejemplos de discursos de odio que están perpetuados en medios que son oficiales, eso se traduce en las calles, eso se traduce en las familias. Hablamos de que las personas trans han existido siempre. Hacemos mucho hincapié en eso, pero es importante entenderlo porque esto no es nada nuevo. Hemos estado siempre hemos habitado esos espacios y no ha habido problema. Cuando el tío Pepe y la tía Pepa iban a cenar a casa de la tía Paca, iban al mismo restaurante, al mismo bar, al mismo retrete y no pasaba nada. Cuando vamos en un avión, todas las personas, independientemente del sexo que tengamos, usamos el mismo baño. Pero ahora, como las personas trans estamos diciendo, hey, estamos aquí y recibimos estas violencias en los mismos espacios que vosotros podéis navegar, entonces hay un problema. Hemos estado siempre. Todas las personas en esta sala se han cruzado en alguna ocasión y han tratado con personas trans, sabiéndolo o no. Es decir, el momento actual es un cabreo que tiene el sistema actual porque estamos planteando algo que desmonta todos los esquemas donde se sostienen las estructuras de poder patriarcales en este caso, ¿no? Me explico. En el momento en que decimos que existen personas no binarias y hablamos de ese reconocimiento legal, lo que estamos diciendo, somos personas que entramos en ese paraguas de lo que es lo trans, ¿no? Lo transgénero incluye diferentes opciones, personas binarias, hombres y mujeres, que resulta que son trans, y personas no binarias, que son trans también. Es decir, hablamos de que lo transgénero no se limita a unas corporalidades que tienen que imitar lo cisnormativo, ¿no? Es decir, ese canon, esos roles que han estado impuestos a través de lo que es hombre y lo que es mujer. Hablamos de que el sistema nos está diciendo aún a día de hoy que si eres trans, ok, pero encaja en hombre o encaja en mujer. Encaja en los estereotipos cisnormativos. Cisnormativos, una persona cis es aquella que se identifica con el género el cual se le asignó al nacer, ¿no? Y no solo y eso, todo bien. sino quién es la buena o el buen trans. Exacto. Ojo, ¿eh? Los niveles de validación. Sí. Exacto. Yo creo que es importante, ¿no? Y es súper hermoso que pues, estemos estas dos realidades aquí porque al final encarnamos dos realidades dentro de lo que es trans, dentro de la mujeridad trans, dentro del no binarismo y al final somos personas que estamos cruzadas por unas mismas violencias. Tenemos en la intersección de nuestras identidades hay una mezcla de rechazo simplemente por el hecho de habitar lo trans, simplemente por habitar lo disidente. Incluso en esos casos donde intentamos reconocernos ante el sistema, seguimos encontrándonos con esa barrera. Queriendo entrar en lo binario o no, tenemos esa barrera, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos también a desmitificar esa idea, ¿no? de las transiciones. Bueno, las transiciones es esa palabra que a día de hoy la gente pues, se le lleva las manos a la cabeza, ¿no? Aquí ustedes tienen adelante a dos personas que están en transición, es decir, ya sea emocional, física, ¿no? Al final resulta que no solo las personas trans binarias tienen la necesidad, por una disforia, de encontrarse más en sintonía con su cuerpo y lo que les pide su alma, ¿no? De alguna manera. Al final hablamos de que esos cambios, esas transiciones, esas terapias hormonales que al final salvan vidas, están hechas para todas las personas trans y por tanto todas las personas trans, binarias o no, tienen que tener acceso a un sistema de salud el cual garantice que esas personas no van a estar en 3 años planteándose en quitarse la vida, ¿no? La cual son las estadísticas de a día de hoy. A día de hoy tenemos una situación donde todo este reflejo que hablaba al principio de tu pregunta, de cómo en los medios se nos está tachando de ser personas bárbaras porque queremos mutilar nuestros cuerpos, bueno, resulta que el sistema ya mutila a las personas intersex cuando son bebés sin ni preguntárselo, ¿no? Y resulta que cuando das terapia hormonal a personas trans que lo requieren y lo necesitan, les salvas la vida. Hablamos de un tema de salud mental, el cual a día de hoy en este país no se tiene y no se considera en serio. Entonces, cuando hablamos de barreras, las hay en todos los ámbitos, sanitarias, en la misma calle, administrativas, educativas. Educativas sobre todo. Ese es el campo que a mí más me mueve, ¿no? Es decir, aprendemos una historia que está lavada por la blanquitud, está lavada por el colonialismo. No aprendemos una historia donde se nos explica de dónde vienen los orígenes, no se nos explica de dónde viene el concepto de lo binario y lo no binario. Hablamos de que la biología misma no es binaria, la naturaleza no es binaria. Se nos dan unos conceptos muy limitados porque es la forma de controlar a la población. Si limitamos nuestra mentalidad y nuestra forma de entendemos, es más fácil de que se nos domina. El momento en que nos dicen que el sexo es binario,
Es una mentira como una casa. Hay personas intersex. El sexo no son los genitales es parte del sexo. También están los cromosomas, los cuales tienen infinidad de variaciones. También están los órganos internos. Al final nos han dado unos conceptos y es mi trabajo invitarles a cuestionarse si aquella información que nos han dado es suficiente, porque siempre, siempre, siempre es más extensa. Y en lo educativo es donde más necesitamos apretar, porque al final todas estas personas necesitan tener un vocabulario que defina quiénes son o que al menos les dé la herramienta para el día de mañana entender las personas de su alrededor. Esto no va de eliminar hombres y mujeres, seguirá habiéndolos y habrá, tiene que haberlos, es decir, no es un endoctrinamiento como se ha hecho con el binarismo, es una educación inclusiva hacia todas las personas para que nadie se vea en 15 años, en 8 años de terapia para entenderse y no quitarse de en medio. Y otra área fundamental en esta realidad social también es esa inserción laboral. Carla ha llegado a ser una referente en la política, pero necesitamos muchas más referentes y en todos los ámbitos, porque personas trans tienen que haber en todos los ámbitos. Entonces, en el ámbito de la inserción laboral, por ejemplo, ¿qué políticas se deberían fomentar o qué iniciativas habría que impulsar? Evidentemente, desde el momento que hay un prejuicio, digamos, se levanta un muro. Si se levanta un muro, hay unos impedimentos y uno de ellos, obviamente, es el acceso al mercado laboral. Imaginemos un país, imaginemos una nación donde hubiese un 70% de paro. No existe. No existe en el sentido de que habría una guerra civil antes, porque todas las guerras civiles y los levantamientos civiles se han propiciado precisamente cuando hay unas tasas de paro enormes, cuando hay una pobreza, cuando hay una falta de acceso, pues entonces se crea esto. Bueno, pues esta es la situación que está viviendo la población trans desde hace muchísimos años. Cerca de un 70% de paro en el caso específicamente ya y el de las mujeres trans. De los hombres trans un poquito menos, pero sigue siendo la misma discriminación, evidentemente, pero no podemos obviar que digamos que nosotras, las mujeres trans, renunciamos. Esto lo decía muy bien nuestra paisana fallecida, desgraciadamente, Sonia Hernández, catedrática de la Universidad de La Laguna, que éramos las desertoras del falo, decía Sonia Hernández. Y por lo tanto bajamos un escalafón social en una sociedad que es machista, que es patriarcal. Entonces, ¿cómo subsanamos esto? Evidentemente con formación, información, sensibilización, como bien hablaba yo, en el medio educativo, formación de todas y absolutas las realidades. Esto, el movimiento de la mujer, el feminismo, de forma global, lo sabemos muy bien. Lo sabemos muy bien, donde desgraciadamente aún hoy en día se siguen produciendo primeras veces, aunque nos parezca increíble, sigue habiendo una primera mujer que ha hecho no sé qué, que está en los GEOs, que ha ido al Tribunal Superior de no sé qué país, de no sé qué cuánto. Bueno, en la inauguración del año judicial aquí en España es como el cementerio de los elefantes. O sea, es como el rey y cuando había una mujer es porque tocaba a la ministra de Justicia en ese momento que era ministra. Y en el caso de las personas trans, concretamente, pues primeras veces eternamente. La primera mujer trans, el primer hombre trans, policía, catedrática, tantas circunstancias. Y en mi caso, primera mujer trans que accede a un cargo como diputada en este país. Yo me acuerdo que cuando Tomás Gómez me preguntó, me dijo, yo lo primero que le dije, digo, ¿tú sabes la que se va a liar? Y efectivamente se lió. Ahí estaba Intereconomía, llamándome Carlitos, y que prefería un enfermo de SIDA o alguien con síndrome de Down o un negro de Botsuana que el Carlitos fuera a la Asamblea de Madrid. Pero si abrimos puertas, no es para habitar ese salón nosotras solas. Desgraciadamente, en el año 2011 se abrió una puerta y se consiguió un hito en este país. Que una persona transexual, una persona trans, fuera diputada y llegara a ese cargo. Pero desgraciadamente he sido la primera y he sido la última.
porque hasta este momento he sido la única. No, las puertas se abren para que todas, todos y todes las habitemos. Pero, ¿cómo se solventa esto? Otra vez, información, pedagogía y concienciación. Además de las leyes, tanto autonómicas como las de marco estatal, donde se fomenten todas aquellas iniciativas y desde los propios sindicatos obreros que lo están intentando con la formación, con la sensibilización, para que los empresarios, evidentemente, también se destierren todos estos prejuicios de esto. Claro, esto no viene de ahora, esto viene de la noche de los tiempos, con noticias estereotipadas, con noticias que nos han dado un imaginario popular de que somos personas conflictivas y no decir nada de lo que ha sido estos 2 años. O sea, nos han convertido en violentas sexuales, en pedófilas, o sea, que han llevado hasta una señora a los tribunales por llamarnos pedófilas. Y el tribunal ha dicho que era libertad de expresión. O sea, si vivimos en un país que es libertad de expresión, llamar a un conjunto de miles de personas pedófilas, es que todavía queda mucho camino por andar. Por eso desterremos tanto... las primeras veces para que sea una vez continuada. Sí, por eso defiendes tanto que salga para adelante la ley, que aún así no va a subsanar todos los problemas de las personas trans, y de hecho algunas personas, como las personas no binarias, quedan fuera de esa ley, desgraciadamente, ¿no? Entonces, por un lado, es un avance, será un avance si se consigue, y has peleado mucho por ello, pero todavía quedarán cosas pendientes, asuntos pendientes. Pues, desgraciadamente, estaremos dando un paso adelante, porque no sé si lo saben, pero la ley trans va a ser ley, salga el sol por donde salga, así salga incluso por Antequera, que dicen, porque si hemos llegado hasta aquí, no ha sido para nada, os lo puedo garantizar, y tengamos lo que tengamos que hacer. No hay otro objetivo sino que salga adelante. Pero desgraciadamente en todo este cúmulo de intereses espurios, absolutamente en una guerra indecente y cruel, de guerras de cuotas de espacio y de poder político, donde las personas trans en su conjunto nos hemos visto zarandeadas y vilipendiadas, nos han utilizado como moneda de cambio, y lo primero que hicieron, de forma absolutamente pendenciera, fue deshumanizarnos. Porque si tú pretendes atacar, eliminar o caerle encima a un grupo del tejido social, lo primero que tienes que hacer es quitarles el alma. Y entonces nos convirtieron en teorías, que ya es bastante grave. Cuestionar la vida o la existencia de alguien porque sea queer. Ya es bastante grave de por sí. Pero lo queer no fue lo queer. Lo queer en realidad era todo el paraguas de absolutamente las personas trans. Desgraciadamente, la propia reforma de la Ley 3/2007, que llevamos al Congreso en el 2017 y que escribió la jueza Lola Galopar y yo misma en unas Navidades, en un diciembre del año 2016, contemplaba con una propia autoenmienda el reconocimiento de las personas no binarias, que ya era un avance para ese momento del propio reconocimiento con el no marcar la casilla del sexo, del género. Pero en esta refriega, vuelvo a repetir, absolutamente indecente, eso se ha perdido por el camino. Pero lo que no vamos a renunciar jamás es en el paso de la propia autodeterminación, que no es otra cosa sino que nuestra propia emancipación. Y de esto vuelvo a repetir que la lucha del movimiento feminista y de las mujeres de forma transversal y global sabemos mucho. Porque hemos tenido que pasar de la dependencia de padres a maridos y otros cuantos más tutores, incluso para abrir una cuenta en un banco. Pero sobre todo, y más que todo, y por encima de todo, es porque la Organización Mundial de la Salud
ha dicho en el 2018 que no se ha ejecutado hasta el 2020, o sea que hemos tenido una prórroga de trastorno mental, que ya no teníamos ningún trastorno mental. Y si no lo teníamos, es que no lo tuvimos antes tampoco, como afirmó la mesa de trabajo desde México de la Organización Mundial de la Salud, como de hecho tampoco lo tuvieron los homosexuales antes de 1990, que se determinó luego después también que no era ninguna enfermedad mental. Por lo tanto, no se puede exigir un requisito de un diagnóstico de disforia de género cuando ya no existe como tal. Pero sobre todo, porque estamos hartas de tener que dar explicaciones a jueces, a psiquiatras, cuando somos niñas, que se nos cuestiona si no es un capricho, si no es algo pasajero, cuando somos adolescentes, que es cuestión de los roles que nos han contagiado, que si es algún virus social, que si nos han contagiado. Y cuando somos mayores, a veces, en las residencias de la tercera edad, tenemos que volver a los armarios, porque nos encontramos a aquellos que nos habían perseguido y nos habían denostado cuando éramos jóvenes. Las leyes no son la solución del todo, pero sí es el inicio del fin del todo. Y tenemos que comenzar por algún lado. Y desde el momento que hay una ley en vigor, sin duda alguna, se está dando un paso importantísimo para que este país también se conciencie. Y no quiero hacer spoiler, pero no va a pasar nada. Nada de lo que han preconizado, de lo que han dicho, de los casos que han traído desde Canadá, porque aquí en España no han encontrado que nadie va a utilizar la ley de violencia de género para su beneficio y saltársela, porque ya lo impedía la ley del 2007. Y aquí, por si había alguna duda, se le añadió la coletilla redundante que cualquier compromiso jurídico contraído con anterioridad se mantiene, especialmente en la ley contra la violencia de género. De manera que si se comete un delito bajo un sexo, serás juzgado bajo ese sexo. Pero hay periódicos que de forma inmunda, no sé si me lo cogéis, que de forma inmunda llevan una semana detrás de otra sacando bulos, fake news, como ese precisamente. Un hombre se cambió de sexo para saltarse la ley de violencia de género. Bulo fake news que luego se desmintió. Qué cosa más curiosa que el otro día con un amigo escritor que estamos preparando desde el verano, mi biografía y memoria, que llevamos horas y horas de audio grabado, empecé a sacar una montaña que tengo de recortes de periódicos desde la noche de los tiempos. Y curiosamente, la mayoría de las noticias de apoyo favorable eran de un periódico que en otrora se llamaba El Mundo y que nos apoyó con la Ley 3/2007. Lo que pasa que cuando las confluencias interesadas les viene bien, y como esto, por desgracia y de forma alucinante, nos hemos convertido en un debate de Estado. Es increíble. Lo trans es una cuestión de Estado. ¿Quién me lo iba a decir a mí con 17 años? En la esquina de aquel parque de Santa Catalina. Carla, lo trans va a ser una cuestión de Estado. Y yo hubiese dicho, este se pasó con las milirín.
Totalmente. Y bueno, Jos, también me gustaría escucharte porque, como decíamos, esta ley pues deja fuera a las personas no binarias. En el caso de la ley canaria, por ejemplo, que se aprobó el año pasado por unanimidad de todos los partidos políticos, se recoge expresamente, se menciona expresamente a las personas no binarias, a esta realidad. Sé que se están cambiando formularios y demás a nivel administrativo para que estas personas pues se sientan más cómodas con el género al que pertenecen. Y no sé un poco qué supone para ti, pues bueno, y para las personas no binarias, el quedar fuera, y cuáles son esas trabas que se siguen encontrando, y que si hubiera pues a lo mejor ese apoyo jurídico, pues estarían más tranquilas. Desde luego, con el avance de esta ley trans que se propone, estamos más que felices de que nuestras compañeras ganen millas en este aspecto, en este terreno, el cual parece tan arduo y que tanto está costando. Eso es innegable, es decir, no decimos que no queremos que vaya, decimos que es un paso, pero están dejando a la mitad de gente fuera. Están dejando a la mitad de gente atrás. Ya no solo como personas no binarias, están dejando a las personas migradas, están dejando a la infancia trans. Hablamos de que todo viene desde una carencia, ¿no?, de educación y de conocimiento ante lo que es una transición de una persona infanta, por ejemplo, ¿no? Un infante, esa persona lo que hará es una transición social, nada más. Nadie va a meter a niñas a quirófano, simplemente les cambiarán la ropa, los pronombres, quizás el nombre. Y cuando tengan una edad pues, más consciente, sí que deberían tener acceso a esos bloqueadores si así lo desean, ¿no? Claro. Pero hablamos de que hay unas carencias en esta ley, ¿no? Obviamente. No es una ley trans integral, tal y como se ha pedido desde diferentes organizaciones como pues, Plataforma Trans No Binarias España. Es decir, hay gente que está ahí haciendo un trabajo súper latente e importante para que pues, no se nos deje atrás, porque al final, si esto sigue adelante y seguirá adelante, y desde luego la ley será ley, si no hay ley habrá furia trans, eso es así de claro. Hay un punto donde tenemos que reconocer que esos avances han dejado gran parte atrás. Entonces, cuando eso se apruebe, estas personas tienen que tener esos espacios, retomarlos porque son suyos y decir, sí, pero queda esto, quedan todos estos derechos, ¿no? Es decir, al final no podemos dejar a nadie atrás. Hablamos de que, como he dicho, a nivel estadístico, casi la mitad de la comunidad se identifica en el espectro fluido de lo que es el género. Hablamos de que están dejando casi la mitad de personas no binarias trans fuera de este juego. Digo juego porque a día de hoy, pues eso, creo que la gente está mareada y me parece ya un juego, ¿no? El cual pues, es ridículo que a día de hoy sigamos debatiendo estas cosas porque es algo totalmente fundamental. Me parece interesante también que mencionas constantemente en tu discurso esa mirada interseccional que hay que tener, ¿no? También tener en cuenta pues, el racismo, que también se entremezcla, ¿no? En todas estas realidades. O sea, para mí no hay forma de hablar de lo no binario sin hablar del racismo. ¿Por qué? Primero, porque soy una persona blanca, que como tal tengo un privilegio y un acceso a unos espacios y una verdad que no se cuestiona, simplemente por ser blanca. Es decir, yo tengo unas intersecciones de identidad, las cuales vienen cargadas con una serie de discriminaciones a nivel, sobre todo en la vía pública, pero eso no quita el privilegio que tengo como persona que habita la blanquitud. En el momento en que reconocemos que lo no binario existe, tenemos que dar crédito a esos orígenes, tenemos que dar crédito a una educación ancestral que ha sido conscientemente erradicada de nuestros libros de historia. No tiene sentido que hablemos de una fluidez de género, no tiene sentido que hablemos de un espectro no binario que concibe toda la diversidad vida y por haber en este mundo, sin dar crédito a los orígenes de esta lucha. Hablamos de que el movimiento no binario, que a día de hoy llamamos así en sociedades occidentales, pero no binaria es el término actual para lo que entonces era dos espíritus, two spirit, ¿no? Que es como se concebían las personas indígenas en el norte de América, por ejemplo. Concebían que había más de 5 géneros, es decir, eso fue erradicado y las personas que no se querían convertir en ese momento a un catolicismo cristiano, ¿no? Traído por la colonización, y los colonos, pues esas personas eran asesinadas. Hablamos de que todo esto se sostiene sobre las vidas que han pasado por los mayores genocidios de la historia. Y se me pone la piel de gallina porque es importante que esto quede claro, porque nadie nos ha enseñado esto en las aulas y porque nosotras tenemos el deber de cargar con todo esto, especialmente como personas blancas, porque podemos habitar estos espacios. Por eso también tenemos que servir de altavoz para todas esas realidades que tienen otras intersecciones, como puede ser la raza, como puede ser pues eso, personas migradas, ¿no? En este país la situación, con la ley de la regularización, ya saben cómo está el tema, da miedo.
Da miedo pensarlo. ¿Cuántas personas, tengo muchas compañeras que trabajan en organizaciones con personas migradas que vienen sobre todo de Latinoamérica y su situación es totalmente precaria? ¿Y por qué hay ese enlace constante con el tema de la inserción laboral? Porque el sistema no provee otras herramientas para que estas personas puedan desarrollarse en un sistema eurocentrista. No tienen esas herramientas porque el sistema no quiere que tengan esas herramientas. Hablamos de que no podemos dejar a nadie atrás, si no todo esto no tiene sentido. Bueno, concretamente, por suerte, la parte de la tarjeta de residencia de las personas trans, extranjeras, esto es un error de transcripción escandaloso. Y esa parte se va a subsanar. No la otra parte de los menores de 12 años, donde en toda esta refriega, porque recuerdo que lo que salió del 2019, que estamos recordando tanto estos últimos días, era de 0 a 12 años, era padres o tutores con la comprensión del acto jurídico del menor, del acto que se iba a realizar. Y luego ya saltaba de 12 a 16 años, lo pedía el propio menor con el asentimiento de padres o tutores, y en el caso de que alguno de los padres o tutores se negara, el menor en su interés superior tenía derecho a reclamarlo por la justicia. Y en este caso, en la transcripción de lo que ha sido lo de las tarjetas de residencia, era algo que no se sostenía y que evidenciaba, digamos, la errata. Porque venía a decir algo así tan incongruente que incluso la enmienda, yo la llegué a ver en su momento, espero que se mantenga, venía a decir que la persona trans con residencia española, ya con residencia, tenía que demostrar, esto era una cosa muy antigua, tenía que demostrar que en su país de origen no podía cambiar su documentación o que sufría persecución. Esto no tenía ni pie ni cabeza porque no es el pasaporte, porque el pasaporte, digamos, la legislación internacional lo impide. Tú no puedes modificar la ley de un país de origen, pero tú sí puedes modificar los datos en las tarjetas de residencia de las personas. Y decía eso, pero luego, en cambio, sin embargo, decía que las personas migrantes sin tarjetas de residencia, refugiadas, sí tenían derecho a el cambio en sus papeles con su propio género sentido. Entonces, eso se va a modificar, no se le puede exigir a nadie en la tarjeta de residencia que en su país se pueda o no se pueda. Pues por 10.000 razones. A lo mejor sucede de que la persona es de Colombia y no le ha dado tiempo o realmente se afincó aquí en España y no quiere volver a su país por la razón que sea. Si tú estás con una tarjeta de residencia, la tarjeta de residencia no toca para nada la nacionalidad y por lo tanto se va a cambiar. De hecho, yo me acuerdo que en la anterior legislatura estuvimos con el ministro Fernández Marlaska. Había problemas de no entendimiento desde el registro civil, que salimos de allí con una conversación un poquito tensa, pero en cambio llegamos con Grande Marlaska y a la semana estaba emitiendo ya el informe favorable de que no había ningún tipo de problema, porque lo primero que decían, pero esto pasó también con la ley del 2007, es que la van a utilizar para blanquear dinero. Es que la van a utilizar para el tráfico de drogas. Bueno, es que esto por donde iba, digo, contra, por no decir otra palabra que empieza por C también, digo, contra, digo, es que lo primero es que la vamos para no sé qué. O sea, todo para actos delictivos, lo cual ya nos está diciendo bastante de la imagen perenne que hay sobre las personas trans, ¿no? Como personas siempre sospechosas de algo. Y digo, ¿y por qué no para cobrar una herencia o para poner a tu nombre un castillo en Flandes o algo por el estilo, ¿no? No, era todo para cosas tal. Y bueno, yo en la reunión con Marlaska digo, es que no sé, a lo mejor yo es que tengo una visión muy de futuro o a lo mejor muy simplista. Digo, pero aunque el número del pasaporte sea 1
y el número de la tarjeta de residencia sea otro que es distinto, desde el momento que tú metes ese número de la tarjeta de residencia, va a nuclearizarse, digamos, en una app, en un sistema que converge con el número de pasaporte, y si tienes antecedentes penales o estás buscada por la Interpol, te van a localizar igual inmediatamente. Y dijo Marlaska, dice, pues sí. Pues vale, pues informe que te crió, y el informe estaba ahí de la legislatura pasada. Por lo tanto, ese va a ser el menor de los problemas, afortunadamente, porque si no ya sería un escándalo detrás de otro. Y es verdad, o sea, no se puede dejar atrás ninguna sigla, porque mientras una sola de nuestras siglas, y te lo dice una persona, soy trans, soy mujer, soy binaria, soy hetero, es que las tengo todas, tengo todos los defectos. ¿No? Ya podía ser perfecta, pero no. Mientras una sola de nuestras siglas y la plus, y esto que parece que a alguno le irrita también de ¿y todas esas siglas? Pues sí, porque somos diversidad. Mientras una sola de nuestras siglas no sea libre, ninguna de nosotras seremos libres del todo. Porque esto es una lucha de todas, todos y todes. Porque juntas y juntes vamos a llegar mucho más lejos. Porque las divisiones son precisamente las que están esperando los de siempre. Los agazapados por las esquinas, esperando nuestra división. Imbécil, idiotas, son quienes les están haciendo el caldo gordo a esas personas. Porque piensan que les están apoyando en su odio visceral de estos momentos. Y digo que son imbéciles e idiotas porque mañana también van a ir por ellas y por ellos. Porque el objetivo no somos solo nosotras las personas trans. El objetivo es el conjunto también, ya LGTBI. El conjunto es el feminismo en sí mismo. El conjunto son unos derechos que nos hemos ido ganando a pulso poco a poco. Pero no es nada nuevo, es más antiguo que el hilo negro. Tú divide y vencerás. Pero diantres, si lo sabemos, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Por eso me da tanta tristeza. Pero no se engañen. O sea, sí, se ha traducido, se ha permeabilizado socialmente una parte de este odio nauseabundo, hediondo y furibundo de las redes sociales a la sociedad. Sí, algo, pero no. Lo que está pasando en las redes no está pasando en la calle, lo comentábamos. Si no, estaríamos en una guerra civil. Las calles, hoy aquí, frente a la plaza del Príncipe, que me acercó una señora a darme un beso, en el avión otra, al salir del aeropuerto otra, te viene una chica joven con el pelo violeta y me dejas que te dé un abrazo. Esa es la realidad, que la mayoría social está con nosotras, nosotros y nosotras. Que en más de 90.000 personas apoyó la ley integral trans en la consulta pública. Que no ha habido encuesta que no haya sido mayoritaria favorable a la ley integral trans. Y cuando esto lo llevamos diciendo desde hace 7 días, los TD Party y los periódicos de la extrema derecha se han vuelto locos a hacer encuestas y aún así la están perdiendo. ¿Saben por qué? Porque la razón siempre vence. Y porque cuando se intenta limitar o cercenar una parte de los derechos de una parte de esta sociedad, esas batallas, tarde o temprano, siempre están destinadas a ser perdidas. De verdad yo les digo, a quienes pensaron cuando se inició todo esto, de que iban a ganarlo, que no jueguen a la primitiva.
No jueguen a la bueno, primitiva. Carla, Jos, la verdad que están planteando muchísimos retos que quedan por delante. También una parte de que la realidad social no es todo lo que se ve en las redes sociales, se ha ido repitiendo. Pero claro, todas las personas desde nuestros ámbitos podemos poner un granito de arena, ¿no? para luchar contra la transfobia, ¿no? Todas podemos, todos podemos sumar. Entonces, no sé un poco ustedes qué claves dirían resumidamente a alguien que nos esté escuchando y quiera luchar contra la transfobia. ¿Qué podemos hacer? Yo para empezar, o sea, para apoyar en lo que acabas de decir, Carla, porque creo que son las palabras más encouraging, me salen en inglés, cariños. Las palabras es lo más... Manejas los idiomas, nena. Es lo más sentido que he escuchado, ¿no? Es decir, al final estamos en esto juntas y esto es una revolución del género, pero es una revolución del género que a día de hoy ya es imparable. Ya no hay en la calle, en las familias, en el exterior, más allá de las instituciones, ya no hay vuelta atrás. Hablamos de que esas encuestas, esos porcentajes cada vez son más elevados. La gente quiere el cambio, la gente entiende el significado de lo interseccional, entiende el significado y la importancia de un feminismo que sea interseccional y transinclusivo. ¿Por qué? Porque desmantelamos unos sistemas opresores que afectan a todo el mundo. Hablamos de por qué las personas trans no son las únicas que tienen que estar al frente y al cargo de la liberación trans. ¿Por qué la liberación trans es cuestión de todo el mundo? Sobre todo desde una perspectiva no binaria, porque nos cargamos todas esas imposiciones, todos esos roles, todos esos machismos que vienen dados hacia la figura masculina y femenina y dejamos que la gente elija y sea en base a su esencia, sin más. Hacemos que nada les defina, de que pueden entrar a una tienda y no sientan que un pedazo de ropa o la largada de un tejido define quiénes son. Hacemos que puedan existir en espacios públicos con paz, que se sientan en espacios seguros, porque somos parte de estos espacios, porque los habitamos igual, más denotativamente o menos, pero estamos ahí. Estamos logrando, ¿no?, una conversación que al final lo que quiere es en pro de libertades, en pro de feminismos inclusivos, en pro de ganar y ganar y ganar como seres, porque al final nos han dicho que somos cositas reducidas, pero la verdad es que el ser humano es realmente complejo. Es decir, en esta sala creo que si nos juntamos todas, y si ustedes tienen este interés, están aquí, somos muy complejas todas. Entonces llega un punto en que dices, vamos a reconocer todo eso, vamos a reconocer toda esa lista de intersecciones que nos cruzan y que al final nos unen. La segregación es el enemigo más común que tenemos. Divide y vencerás. Segrega, 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 incluso dentro de la comunidad, y así no conseguirás las metas que tenemos que lograr, ¿no? Al final tenemos que unir. Este trabajo es de amor, de reunión, de reconstruir todo aquello que nos ha venido a través de un endoctrinamiento, ¿no?, en la educación, y ahora decir, no, sabemos más y por tanto vamos a pedir más, porque ese más son los mínimos de cualquier ser humano en esta sociedad que todos navegamos. Y es lo mínimo que se puede hacer. Así que yo les invito también a que en algún momento se hagan esa cuestión que siempre lanzo de ¿qué parte de quién soy yo? ¿Y qué parte de quién soy es código social? Al final de esta pregunta, la mayoría de personas siempre me dicen, Jos, hablando mal, me cago en tu existencia, pero me acabas de generar muchas dudas. Las dudas son buenas, las dudas no van a llevar a ningún sitio malo, simplemente pueden ofrecer más libertad. Y eso es algo que todo el mundo se merece, honestamente. Y en tu caso, Carla, ¿nos darías alguna clave para luchar contra la transfobia? La sororidad, la empatía. No nos engañemos. Esta batalla, claro que la vamos a ganar. De hecho, esta batalla está ganada. Pero esta batalla no la hubiésemos podido ganar si hubiésemos sido nosotras las personas trans solas. Para esto ha sido absolutamente indispensable el apoyo externo de nuestra propia comunidad. De la misma manera que las mujeres no ganamos el derecho al sufragio universal, al voto con los votos de las mujeres, sino que necesitamos también los votos de los hombres, cuando se votó en el Congreso de los Diputados.
De la misma manera que no salieron adelante leyes tan importantes como la de igualdad o la de interrupción voluntaria del embarazo solamente con los votos de las mujeres, también necesitamos los votos de los hombres. Y aquí, en este caso, hay tantos ejemplos que se pueden poner. La esclavitud no se abolió por los votos de los negros, se abolió con los votos de los blancos. Lo que estoy hablando es que es necesario una interseccionalidad, que ya no me sale, de apoyos, de empatía, porque nada se hubiese escrito igual. Desde el periodismo, desde actrices, actores, personas mundialmente conocidas, hoy mismo Luz Sánchez Mellado, que la pobre amiga mía, escritora y periodista del País, o sea, pero está es que un poquito como yo, o sea, a más, pues más te redoblas, ¿no? La tienen acosada, frita en redes sociales, y hoy sacó un artículo de que no solamente de Halloween y que había muertos, que no sabían que estaban muertos, y bueno, todo esto era por lo de la ley trans, y nos lleva apoyando mucho tiempo, pero como Jamie Lee Curtis, en este vídeo viral que ha conmovido gente, o la propia escritora del libro de Los hombres me dicen cosas, y ahí, de una forma global, lo que quiero decir es de que aquí, en nuestro país concretamente, si todas ustedes, las mujeres no trans, si no hubieseis estado ahí, ese feminismo de verdad, ese feminismo en mayúsculas, apoyándonos y dando la cara, esto no se hubiese escrito igual. Lo hubiésemos conseguido posiblemente, pero nos hubiese costado el triple de tiempo. Porque a nosotras no nos tenían como pares y lo que decíamos no servía de nada. Pero cuando empezasteis a salir todas las demás a reclamar lo que era de justicia y de razón y plantasteis cara a todo este movimiento transexcluyente, las voces se empezaron a callar y la sociedad comenzó a tener conciencia y se desmontó, sobre todo y principalmente, un bulo y una mentira que querían construir en verdad, que son las peores mentiras, que era que el feminismo estaba en contra de las personas trans y más específicamente y de forma misógina en contra de las mujeres trans. Y demostrasteis que eso no era verdad, que se trataba de personas, de nombres y apellidos, y el que feminismo en este país, al igual que lo hizo desde los años 90, que nos recibió con los brazos abiertos y donde nunca jamás hubo ningún problema. Yo con la compañera Juana Ramos de Transexualia portamos la pancarta del Día de la Mujer a finales de los años 90, invitada por el movimiento feminista de España, que fue el Abrazo. Todo esto es un invento desde la premisa, tú crea un problema donde no lo hay para luego liderarlo y vivir de él. Porque sinceramente, todo este lío, todo este cacao, toda esta bola de nieve, todo este inmenso pufo, se responde con otra pregunta. Soy canaria, pero lo voy a plantear en gallego. Que hay unas cuantas por ahí. ¿Quién estaría hablando de estas personas si no fuera por esto? Reflexionar un poquito. Que al final la verdad, la miserable verdad, está ahí detrás. Y la respuesta es con la unión, con la sororidad y con ir de la mano. Por lo tanto, gracias, amigas, por haber estado ahí. No lo olvidaremos. No lo olvidaremos jamás.
a Sandra Sabatés en el intermedio, en Mujer Tenías que Ser, a tantas y tantas que habéis dado la cara por nosotras. Sí, avanzamos en esa clave, entonces, en que sumar y nunca dividir, porque juntas es como se consiguen las metas. Ahora entramos en la recta final del foro, vamos a hacer algunas preguntas que nos llegaron también por la web, que era una de las modalidades que se podían hacer preguntas por ahí. Una de las que nos plantean es que como sociedad, ¿qué podemos hacer precisamente para la mejora de la conciencia social acerca de las realidades trans? Un poco iba en consonancia con la anterior, y esa conciencia social, bueno, se repite un poco con lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero dice que ¿cómo podemos hacer para mejorar la conciencia? Yo apoyo lo primero en iniciativas dentro de la educación, como por ejemplo ya puede tener Escocia, donde es obligatorio educar sobre las realidades de diversidad en cuanto a sexualidad y género. Hablamos de que son temas que ya tienen que estar al acceso de esas personas. No hay una edad para aprender, para entender sobre eso. Hablamos de que la heterosexualidad y la cisnorma se impone desde pequeñas, ¿no? Es decir, a un niño le puedes preguntar, ¿esa es tu novia? Y quizás esa criatura tiene 4 años, ¿no? Es decir, la heterosexualidad y la cisnorma van implícitas en esta educación. Entonces, creo que es importante que desde la educación, desde los modelos institucionales que tienen el poder de educar las próximas generaciones, aquellas personas que serán nuestros futuros líderes, que tengan las herramientas y que tengan el conocimiento y que conciban la diversidad real, porque al final esto solo es un reflejo de lo que hay ahí fuera, no lo que habrá en las aulas, sino lo que habrá ahí fuera, sino las personas con las que conciben. Y más educación. ¿Coincides, Carla? Y más educación todavía. Sí. Y más educación todavía porque digamos, es la base, es el cimiento. Es donde se tienen que elevar las columnas para crear ese edificio. Y no en vano, no en balde, cada vez que se intenta una reforma educativa donde recordemos educación para la ciudadanía, etcétera, siempre se intenta tumbar. ¿Por qué? Digo, pero si lo que se trata es educar en el respeto a la diversidad, que crezcamos respetándonos. Entonces, cuando te das cuenta de que al final esos son los verdaderos chiringuitos los que se le caen, que se han sustentado durante siglos, o sea, perpetuados y sustentados en la discriminación del otro. Y no les interesa al final que las nuevas generaciones crezcan respetando las diferencias de los demás. Al final, desgraciadamente, hay sectores de la población que se nutren, digamos, de la relegación del otro o de tener debajo de las botas a otras personas. Esto lo decía mucho Íñigo Lamarca, el defensor del pueblo vasco, ¿no? O sea, que parece que no somos nada ni somos nadie si no tenemos a alguien continuamente por debajo de nuestros pies. Mala cosa es que para tú creerte algo o alguien, en esa burbuja etérea en la que flotas, creas o pienses que realmente tienes a otras personas por debajo de ti. Realmente es que al final tus certezas y tus seguridades no son tales. Y tenemos también una pregunta muy interesante para Jos. Dice, ¿sientes intrusiva la pregunta ¿cómo quieres que me dirija a ti? ¿En femenino, en masculino o en neutro? Que es una pregunta que se le hace mucho a las personas no binarias. Que sería fantástico poder normalizar ese tipo de preguntas. Al final, tendría que estar dentro de nuestra educación el poder decir, ¿se oye? ¿Sí? Sí. El poder preguntar los pronombres, es decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué pronombres usas? Normalizarlo. Claro, no dar por hecho nada, ¿no? Exacto, y más allá de las personas no binarias, porque esta pregunta va dirigida a personas que habitan la disidencia, entiendo que de una forma visible, ¿no? Porque es como la pregunta está formulada. Pero recordemos que no hay una forma de verse. Hay personas no binarias que no lucen como yo. Hay personas no binarias que tienen una apariencia que se entendería como cis y son igual de no binarias. Hablamos de su identidad, ¿no? Entonces es importante normalizar estos discursos en todos los ámbitos, que a las personas incluso cis se les pueda preguntar ¿qué pronombres usas? Simplemente para poder respetar y no deducir el género de nadie, porque ahí es donde está la mayor violencia. Creo que hay pasos pequeños que se pueden dar, como por ejemplo en la firma del correo, una pone su nombre, su dirección o no, su teléfono y abajo pone ella, el pronombre, porque así ya pueden dirigirse a ti como tú quieres, ¿no? Es una cuestión de respeto, volvemos siempre a lo mismo. Y creo que sería hermoso que eso se normalice. No es una falta de respeto, no es una invasión de la privacidad.
Creo que si se hace desde el respeto y se pregunta, perdona, ¿qué pronombres usas? Es lo más hermoso que le puedes ofrecer a cualquier persona, no solo a personas trans. Interesante. Luego, tenemos también una última pregunta que es para las dos. Dice, como activistas y defensoras ambas de los derechos de las personas trans, viven expuestas constantemente y reciben comentarios hirientes también. Entonces, ¿qué aspectos positivos les ha brindado el activismo? Porque, claro, es una exposición constante. Yo es que mi vida no la entendería ya en estos momentos sin el activismo. Yo no me fui de mi casa de Weimar pensando que iba a ser activista. Es absurdo. Sobre todo porque yo me fui hace 45 años, 1977, donde nos la jugábamos con una ley de peligrosidad social hasta el 79 o escándalo público hasta el 88. Tú solamente sales pensando en vivir y gritar libertad, y luego en la defensa de tus espacios tú comienzas a ser activista y sin darte cuenta no hablas por ti, sino hablas ya por más personas. Hoy en día, evidentemente, ya es una opción con las redes sociales el activismo, porque se cree, porque se siente, pero también hay una decisión. El activismo de hace 45 años era una cuestión de obligación o de supervivencia absolutamente neta. ¿Qué alegrías hay? Mira, Aspectos positivos, mi sí. principal alegría, ¿sabes cuál es? Haber sobrevivido. Haber sobrevivido y haber resistido. Qué bueno. Desde allí hasta aquí, porque desgraciadamente son muchas personas las que hemos dejado por el camino. Sí, es verdad que en algunas entrevistas estas semanas hacías alusión a eso, también a lo duro que ha sido el camino, ¿no? Tengo tantas amigas de aquí de Tenerife que ya no están, que sucumbieron, víctimas del SIDA, de las drogas, o las asesinaron. Sí, aquí, en nuestra isla. Y las tiraron dentro de un container. Entonces miras hacia atrás y dices, los desarraigos familiares, tantas y tantas situaciones, o las que se suicidaron, y dices, has resistido y has sobrevivido a toda esta situación. Pero las alegrías del activismo, evidentemente, es que después de la lucha viene la victoria y viene la celebración. Y que hace 15 años dimos un paso importante para lo que era ese momento y se nos dejó de obligar, aunque fuera un momento patologizante, porque todavía se nos patologizaba, pero ya no se nos obligó a pasar por un quirófano, porque hasta ese momento no podíamos tener un trozo de plástico que nos identificara como tales, o cuando se celebró el matrimonio igualitario, o cuando se desplegamos la bandera trans en la Asamblea de Madrid y la presidenta gritando como una histérica y como una loca, quiten ese trapo, quiten ese trapo. Pero el trapo se puso y la foto está ahí. La alegría es el seguir sintiendo sobre todo, y esto lo he dicho muchas veces, que sirves. Claro, que la utilidad vales, hacia otras personas que también, eres ¿no? útil. Pero ¿sabes por qué? Porque somos una generación que nos han dicho que no éramos nada, que no valíamos, que no servíamos, y además que no teníamos derecho a tener derechos. Y esto al final es verdad que a veces te provoca un efecto rebote y no lo subsumes y dices, pues soy. Y además voy a tener derechos, y valgo y voy a tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Y en otras veces, desgraciadamente, interioriza esa discriminación, que es la peor discriminación, la discriminación interiorizada, la del que tú te crees que nada eres y nada vales, que no tenías derecho al matrimonio. Yo he estado recordando estos días cuando el Consejo de Ministros aprobó la entrada, hicimos un acto en Chueca y yo me subí al taxi, el taxista gay, y me dijo, ¿qué está pasando aquí? Digo, que el Consejo de Ministros ha aprobado el matrimonio homosexual, se decía por ese momento, ¿vale? Que luego dijimos matrimonio igualitario. Respuesta, pues yo soy maricón y el matrimonio es de un hombre y una mujer y nadie se tiene que enterar con quien yo me acuesto. O sea, tenía asumidos completamente
todo lo que le habían dicho a lo largo de su vida. Seguro que hoy en día esa persona se ha casado y seguro que se ha despojado de eso. Pero sobre todo lo importante es que ha nacido una nueva generación desde el año 2005 a donde estamos ahora, donde ya han crecido no con esa espada de Damocles que sabía que si no te casabas era porque no podías. Ahora, si no te casas es porque no te da la real gana. Eso es la victoria del activismo, ¿no? Y lo otro, yo tengo 10.000 cuentas bloqueadas, a mí no me van a acosar. Muy bien. Te lo digo porque hay una señora que no escribe, sino que copia, no sé si la conocéis, que me mandó una carta pública, porque estaba buscando que le hagan casito, donde poco menos que exigían el derecho a acosarme, que estaba muy molesta porque yo tenía bloqueado a todo el mundo. Claro, hombre, faltaría más. La vida real, ¿saben cuál es? Ustedes. Lo otro, que yo voy a estar con 10.000 personas mandándome fotos, insultándome, llamándome de todo. De verdad, eso sí que es una patología y lo tiene que contemplar la Organización Mundial de la Salud. Y eso bueno, sí. Y en tu caso, Josh, también como... A esa le revisaría yo el carnet cada año, Claro. le haría una ITV. En tu caso, Josh, ¿cómo vives pues, estos momentos en las redes sociales y qué aspectos, te deja algunos aspectos positivos también, me imagino, ¿no? Porque es una lucha constante. Es una de cal y otra de arena, ¿no? Al final, obviamente, por suerte, pues elegimos quedarnos con ese avance. Has dicho algo que es algo que yo también siempre digo y me ha alucinado que lo digas, que es que de pequeñas no elegimos ser activistas. Al final, yo siempre digo que hacemos activismo por supervivencia, ¿no? También lo has mencionado. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque al final lo que hacemos es defender nuestra realidad social. Al final, el trabajo no es una elección, sino que a veces es que no hay otra elección, ¿no? Si queremos ser respetadas, si queremos que no se nos violente en la calle, que no se nos acose y que no se nos mate, porque sigue pasando. 2022. Sigue pasando. Entonces, sí que es verdad que hay una realidad, ¿no?, en las redes que es intensa y que puede ser muy intensa. Ojalá todas esas personas pudiesen recaudar dinero, las cuales generan tanto odio para que yo pueda seguir pagando la terapia, pero quizás un día les mando una carta. Llega un punto que al final, como personas trans, como personas disidentes, como personas que tienen algún tipo de intersección en su identidad que no es la norma, te haces la piel dura, ¿no? Porque al final te das cuenta que a la que creas un poquito de marea se genera una mega ola, ¿no? Yo creo que lo más hermoso ha sido cuando he podido dar alguna charla en colegios, que era un sector en el que tenía mucha reticencia en meterme porque pues, muchos padres pues, no están dispuestos, ¿no?, a que eso suceda. Y ver cómo después de esas clases, ver cómo después de cuando educo a empresas o cuando he trabajado con el Consejo Británico de Moda, ver cómo después de todas esas charlas hay gente que desde lo personal, desde lo privado, ¿no?, te escriben diciendo gracias, me has cambiado la vida. Eso es algo que aún no llego a asimilar porque creo que son palabras muy grandes. Creo que también viene de la mano con mucha responsabilidad hacer este tipo de activismo porque tocas muchas vidas y muchas realidades muy distintas y la mayoría no se asemejan a la tuya. Entonces, y no sé, ha habido, creo que quizás el highlight, ¿no?, el momento más fuerte para digerir para mí fue la primera vez que hubo una reportera, Thais Villas, de La Sexta, en El Intermedio, que hizo esa entrevista conmigo para informarse y donde hubo ese respeto desde un primer momento y dijo, traigo libreta porque quiero aprender. Ese gesto no salió, pero yo estaba llorando. Claro. Te emocionas. Claro. Porque ves que hay ganas de cambio. Claro. Ves que hay gente dentro de esas esferas, las cuales les tenemos un poco de pavor porque conocemos cómo son, donde te dicen, quiero estar de tu parte porque creo que este es el lado correcto de la historia y porque es lo mínimo que os merecéis. Eso compensa a todos los haters que puedan venir. Es gente que necesita un abracito. Qué bueno.
La verdad que es un placer escucharlas. Estaríamos muchos días escuchándolas. Tenemos que ir acabando, pero la verdad que nos quedamos con bastantes palabras de las que han dicho. Seguro que han removido muchas conciencias de las personas que estamos aquí, y cuando también pues se cuelga este vídeo en las plataformas digitales, pues que pueda llegar también a mucha gente el mensaje, ese mensaje de unidad que tanto han dicho entre todas las letras de LGTBIQ+, entre todo el feminismo, las mujeres feministas. Siempre debemos estar ahí, porque el feminismo realmente tiene que ser trans incluyente y no excluyente, por supuesto, con esa mirada interseccional y antirracista que tanto recordaba Jos, hablar de educación y más educación, empatía, respeto, que son palabras que no podemos dejar atrás, y esperemos que tanto en la mesa de ayer como en la de hoy, como en todo ese ciclo de cine, de este foro de Visibilizando Transidentidades, hayan aprendido, y muchas gracias por acompañarnos.